Buenas tardes, amigos, nuevamente como todos los martes. El día de hoy estamos conversando sobre folclore del Centro Universitario de Folclore de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que trata cada semana un tema diferente para que usted conozca un poquito más de las tradiciones y cultura de nuestro pueblo. El día de hoy tenemos a dos grandes difusores, dos grandes maestros, dos grandes cultores, porque justamente hoy día el programa se llama Hablan los cultores. Vamos a tener a dos grandes maestros, dos eximios difusores de la danza tradicional, y de esta manera empezamos conversando sobre folclore. Son los verdaderos carnavales del hermoso pueblo de Villachara, con la agrupación cultural Los Auténticos. Vamos bailando, vamos gozando y las manitos arriba. Así es, amigos, hemos estado viendo un poquito del arte del pueblo, que en realidad es nuestra cultura, es nuestro arte, no es simplemente folclore. Y vamos a tener uno de sus representantes más brillantes, más representativos, valga la redundancia, del magíster Oliver Astoquilca Maigüire. Él es profesor de primaria por San Marcos, pero también es profesor de la escuela, por la Escuela Superior de Folclore José M. Arguedas. También ha seguido una maestría en la Universidad San Ignacio de Loyola. Ha sido fundador del Centro de Difusión del Folclore Tarpuy, Rechare Yacta, Nación Chanca, Amajay y Ayunchi. Es un cultor y difusor de las tradiciones y costumbres de la Nación Chanca y organizador de cursos de capacitación para docentes en folclore. En la actualidad es presidente de la Red Nacional de Cultores y Difusores de la Danza Tradicional y Folclórica y es docente de la institución educativa emblemática Sorana de Los Ángeles del Callao. Recibamos pues al magíster Oliver Astoquilca. Buenas tardes, Oliver. Buenas tardes, maestro Rubén. Ante todo, para agradecer al magíster Carlos Sánchez Waringa, director del Centro de Universidad de Folclore, también igualmente al maestro Rubén Suárez como director del elenco mayor. Un honor de estar acá con ustedes compartiendo esta tarde para hablar de nuestra cultura, ¿no? Pues tenemos mucho que dialogar sobre las tradiciones de nuestra tierra, en este caso desde la región Apurímac. El que les habla es desde el distrito de Villachara, como puede observar el video, y pues este pueblo pertenece a la provincia de Andahuaylas, en la región Apurímac. Estamos aquí, maestro Rubén. Gracias, maestro. El honor también es para nosotros contar con su presencia. Realmente un profesor de la talla de usted. Es un honor tenerlo en nuestro programa. Y
quiero que nos acompañe también una hermosa dama. Ella es la magíster Isabel Carmen Jiménez Macavilca. Es magíster en educación por la Universidad Nacional Acantuta. Es docente de danzas egresada de la Escuela Nacional Superior de Folclor José Arguedas. En la actualidad es directora artística y vicepresidenta de la Embajada Folclórica Auténtica Señor de Cachuy, que también es punto de cultura por el Ministerio de Cultura. Artista calificada por la Escuela Superior José Arguedas, secretaria de Organización de la Asociación de Negrerías de la provincia de Yauyos, directora y maestra de la institución educativa particular Elvía García y García Bert de la Mujer. Es maestra formadora, productora, gestora, asesora, está asociada a SIOF y también ha sido docente en la Escuela Superior de Arguedas. Buenas tardes, magíster Isabel Jiménez. Muy buenas tardes a todo el público presente que está sintonizando este hermoso programa. Agradecer a usted, maestro Rubén, al maestro Carlos Sánchez por la invitación y a todo su gran equipo de trabajo. Estoy muy contenta de poder estar esta tarde, esta noche, al lado del maestro Oliver Astoquilca, quien por años pues ha sido un mentor de muchas generaciones y un poco para compartir las tradiciones culturales de mi querida provincia de Yauyos, en especial al distrito de Guañe. Saludo también a la hermosa gente de Huarochirí, que es mi tierra materna. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el programa se llama Cultores, pero al escuchar los títulos que ustedes que he mencionado por su hoja de vida, dirían que no son cultores, sino profesionales. Pero en sí sabemos, porque tengo el honor y el gusto de conocerlos a ambos, de su trayectoria. Y entonces, pues, los he visto como cultores. Eso de ninguna manera quita que uno siga progresando en lo académico o en lo cultural. Y entonces, pues, va unando títulos que enriquecen y nos hacen fortalecer en nuestro trabajo de difusión del folclore. Por ello es que, pese a que ustedes son magísteres y profesores, también son cultores de las cuales muchos conocen, no solamente yo, que tenemos el honor de conocerlos. Por ello quisiera preguntar primeramente al magíster Oliver Astoquilca, ¿cómo se inicia en este camino del folclore, mi querido maestro? Gracias, maestro Rubén. Sí, definitivamente creo que hablar de folclore es bastante arduo. En el camino del folclore iniciamos de la familia, ¿no? Una generación de cultores de nuestros padres, paterno, por la difusión de la danza de los negrillos y por la parte de nuestra familia materna, por la difusión de la danza de bailía, ¿no? Sí, en Apurímac tenemos variedad de bailías, pero no son tan iguales de una provincia a otra. Entonces, desde allí viene el legado cultural, el legado familiar en cuanto a lo que es la difusión. Entonces hemos nacido viendo la danza de los negrillos, las bailías, los carnavales y otras muchas tradiciones. Allí inicia de pequeño por nuestros padres, por nuestra madre, inicia lo que es el folclore. En tema de ya un poco de repente para poder ir encaminándonos como grupo folclórico, es donde empezamos en el mismo pueblo, a través de la institución educativa, luego en la capital de la provincia, en Andahuaylas, ya formando un grupo cultural, como en este caso la Nación Chanca, el Richari Yafta, y así, ¿no? Y posteriormente con lo que es la Asociación Tarpuy, pero ya cuando ya logramos la parte educativa, cuando ya egresé de superior, estudié primero en el que es pedagógico de Andahuaylas, bueno, después lo he hecho la complementación en San Marcos, ¿no? Entonces, en este tiempo que haber egresado de educación como formador para algún nivel primario, es allí donde formo la Asociación Tarpuy, ya introduciendo la parte educativa. Entonces, viene el folclore del legado familiar, y se va convirtiendo también en parte de nuestra carrera, en parte complementaria de nuestra carrera educativa, ¿no? Porque lo bueno que en el sector educación, que nosotros podemos trabajar a la par, ¿no? El arte y nuestro trabajo pedagógico. Entonces, es allí donde se inicia esta hermosa carrera, ¿no? Pero seguimos junto al pueblo, seguimos difundiendo con las comunidades, a través de las asociaciones, a las comparsas, todo ello, ¿no? Entonces, eso es un poco que de repente uno lo lleva en el corazón. No, de repente no es como haber de repente aprendido en una escuela o de repente en 4 paredes, no, sino
es la vivencia del pueblo mismo. Su audio, maestro Rubén. Bien, disculpen, y usted, maestra Isabel, ¿qué nos podría decir en el mismo sentido de la pregunta que acaba de mencionar? Sí, bueno, desde muy pequeña tuve la influencia de parte de mi familia materna y paterna. Guarachirí y Guañe son distritos muy religiosos, muy festivos. Entonces, desde pequeña yo pude observar a mi madre que siempre asistía a las festividades costumbristas, como por ejemplo en la Virgen de la Asunción cada 15 de agosto, o a mi padre que él estaba siempre presente en las fiestas donde se presentaban las pastoras o el 3 de mayo. Entonces, desde aquel tiempo, desde muy pequeña, fui observando y fui amando aquello que mis padres me podían ir enseñando. Ya con el tiempo y gracias a mis maestros también en la escuela, fui formándome como bailarina, primero de esa manera. Fui queriendo la costumbre de mi padre y a la vez en la escuela, en el colegio Fe y Alegría, recuerdo, fue el primer maestro que me dio la confianza para poder explorar mi cuerpo a través de la danza. Entonces, tanto por el lado de la familia como por el lado de mi institución educativa, Fe y Alegría, vino ese cariño, ese amor por la danza. Al momento de egresar de la secundaria, encontré en Juventud San Miguel el profesor Mario Achata, un gran maestro que me enseñó mucho sobre las danzas de la selva. En ese tiempo Juventud San Miguel pues investigaba conjuntamente con hermanos tingaleses danzas de la selva. Entonces es ahí donde yo aprendo a amar a las danzas de todas las regiones, ¿no? De la costa, la sierra y la selva, porque también el maestro Mario nos llevaba a ensayar, recuerdo, a todos los jovencitos, nos llevaba a ensayar a la institución Raíces del Perú, en ese tiempo con Alex Álvarez, que estaba enseñando. Si menciono todos estos nombres es porque considero importante que se conozca un poco desde el seno familiar y desde las instituciones educativas y ya las instituciones de danza, vino ese cariño y ese querer formarme también, muy aparte de como cultora, como maestra de danza, para poder seguir investigando y para poder seguir difundiendo todas las costumbres que podía yo ir aprendiendo. Entonces, ese es el gran cariño que yo tengo por las danzas del Perú. Y ya hace unos 12 años empecé a trabajar con la institución Embajada Folclórica Auténtica Señor de Cachuy. Es ahí donde llega o me llego a consolidar como directora de danza y pude estoy conociendo a 9 generaciones de danzantes en esta institución que amo y por la cual pues estoy trabajando al lado de mi estimada presidenta Nedina Isla, para seguir formando jóvenes valores, jóvenes mujeres dentro de la danza folclórica. Entonces, eso es en un resumen el por qué yo amo tanto este lenguaje artístico de la danza. Interesante y coincidente, ¿no? O sea que ambos desde su tierra empezaron por sus padres y luego el entorno los empujó a seguir practicando y todo ello enriqueció su sabiduría, digamos, bebiendo la fuente de su propia tierra. Sin embargo, han ustedes accedido a los estudios superiores, como decía Oliver y como hemos manifestado, mi querida profesora Isabel. ¿De qué manera lo académico, el mundo europeo que nos trae la academia, ha influido en su capacidad de difusión del folclore? ¿La ha enriquecido? ¿La ha achicado? ¿Ha abierto nuevos panoramas? ¿O simplemente han convivido ambas líneas, mi querido Oliver? Bien, maestro. Sí, definitivamente. El ir avanzando, también conociendo las otras culturas, las técnicas danzarias, también es importante, ¿no? Poquito de repente para contrastar. Cuando iniciamos las tradiciones, o sea, hay que verlo bien, ¿no? Porque si bien es cierto, la tradición está en el mismo pueblo, porque allí no hay coreografía, porque hay una etnocoreografía, ¿no? Donde uno
baila como siente, a como está en ese momento, en esa circunstancia. Entonces, no hay de que te diga en tal minuto te mueves para un lado, para otro lado, o simplemente tienes que ir a la derecha, izquierda, no es. Entonces, es una de las cosas muy, muy nutritivas en lo que tenemos en nuestra tierra. Entonces, eso es lo que mi persona ha podido convivir en el mismo lugar. A ver, o sea, nosotros no éramos de repente los espectadores en nuestras tradiciones, tanto los carnavales, los negrillos, los bailíes, en otras tradiciones, en las danzas agrícolas, ¿no? Actividades agrícolas o ganaderas, éramos actores del mismo que estamos involucrados en el trabajo. No éramos de repente un espectador de afuera que de repente podíamos recién estar conociendo la tradición. Eso ha enriquecido para mí el haber iniciado en el Instituto Superior Pedagógico, ya un poquito formalmente, ya en la parte como una danza folclórica, como asociación de danzas de los estudiantes del pedagógico. Entonces aquí ya sería un poquito más, yo diría, por ejemplo, ahora que las comparsas que vemos, por ejemplo, en Ayacucho, en otras regiones también, yo diría una danza híbrida, así como estamos viviendo ahorita unas clases híbridas, algo así, ¿no? Porque tenemos ya casi una coreografía que van en zigzag, otras haciendo círculos, pero también vemos unas comparsas desordenadas que cada uno baila como sienten. Eso es la primera cosa. Pero ya ahora por los concursos se va ordenando un poco, entonces los que han vivido años anteriores, en el año 60, 50, dicen, no, pero mi carnaval no era así, ¿no? Mi tradición era así, pero ahora ya están coreografiando, ¿no? En la misma comunidad, ¿no? Pero respetando definitivamente lo que es la misma. Luego, este paso de poder ya integrar un elenco folclórico, ya me estaba dando un inicio de poder traer esta danza, o sea, esta costumbre, ¿no? Porque sabemos en las comunidades, por ejemplo, voy a comprar acá, por ejemplo, negrillos, es una danza coreografiada por el mismo lugareños. Los bailías igual tienen sus movimientos, sus pasos, pero los carnavales no tienen una coreografía definida. Las danzas agrícolas tampoco, las danzas ganaderas tampoco. Entonces, son algunas de las tradiciones que están siendo coreografiadas en el mismo lugar y la misma comunidad los observa a quienes la ejecutan. Entonces, esto, cuando ya nosotros empezamos con la danza, ya en una agrupación folclórica, ya estamos llevando a un poco a coreografiar, un poco a tratar de ordenarlos, la tradición, las actividades costumbristas. En ese momento, trabajamos como que sí, estaba muy bonito, ¿no? Pero también nos admirábamos cuando venían las danzas ayacuchanas, las danzas puneñas, porque ellos tenían ya un trabajo coreográfico bien trabajado. Entonces, cuando yo llego a Lima, para mí era otro mundo, porque era un cambio total. Yo me estaba viendo como un monstruo, ¿no? Porque, si bien es cierto, tenía todo lo que de repente sabían los académicos, pero no lo tenía de repente la parte didáctica. Es así como una anécdota que pasa cuando me invitan a un curso de capacitación por primera vez en la Universidad de Ingeniería, o sea, a cargo de la Asociación Acusitonco. Yo bailaba incluso pasó en San Marcos, el año 2002. Yo llegaba a danzar, desde que entraba, danzaba hasta que termine mi horario. San Marcos pasó lo mismo. Entré 8 de la mañana, salí 8 de la noche muerto, porque yo bailaba, o sea, no era de repente que dirigía ya este movimiento y miraba, ¿no? Sino que yo estaba bailando ahí como guía, como en las estados que tenemos, y dance, y los estudiantes decían, pero ¿está usted danzando en la mañana y en la tarde? O sea, ¿cómo resiste, no? Entonces, este cambio, ahí he ido un poquito que he ido conociendo de repente la técnica didáctica. Sí, es cierto, ¿no? Porque la parte académica te enriquece para que puedas ir, de repente, buscar algunas cosas que también estudiar. Ojo, que también hay que tener mucho en cuenta. Ahora estamos viendo mucho más la distorsión en nuestras comunidades, porque a veces puedo pensar, ya puedo hacer de esta manera, puede estar bien. Entonces, a mí me sirvió particularmente, habían aquellas tradiciones que nosotros habíamos coreografiado en mi zona, en Andahuaylas, mientras permanecía con la asociación que tenía las 3 asociaciones de comparsa, la otra de danza, el otro era de niños y otra era de danza tradicional. Entonces, cuando trabajamos, era pues como que habíamos llevado a la cúspide, ¿no? Que era ya máximo. Pero cuando llego a Lima, tenía todo, pero no tenía la parte técnica. No tenía esas estrategias que ellos manejaban. Sabía cómo se recogía la danza, sabía cómo se coreografía la danza, pero yo no tenía, por ejemplo, cuando hablaban recreación, creación y coreología, y yo estaba perdido, ¿no? En esas terminologías. Perdido en las terminologías, pero no perdido en lo que era tradición. Entonces yo, un tiempo, lo que tuve que hacer, me quedé un verano en Lima, recorrer a todos los cursos y anotar de cada docente qué hacía cada docente. Entonces, cómo iniciaba cada docente. Y luego trataba de conversar con ellos
y de repente, en mi concepto, que si alguien me enseñaba una danza de una región, por ejemplo, si me enseñara una danza ayacuchana, decía que este maestro es ayacuchano, y yo lo ponía en mi lugar, seguramente debe ser de este pueblo, debe ser de esa zona, por eso nos enseña, ¿no? Otro maestro igual, entonces, pero no era así. Entonces, cuando yo un poco recojo, y entre mí decía, los maestros, o sea, los que están enseñando, no están haciendo nada extra de lo que yo tengo, de lo que yo hago, de lo que yo hacía en la zona. Entonces, el haber de repente adquirido esas estrategias, esos conocimientos de los maestros académicos, de aquellos de repente que han estudiado, aquellos de repente que han viajado al extranjero y han tenido esas técnicas, pues ha servido mucho para poder corregir incluso algunas tradiciones. Ahora vemos, por ejemplo, habían danzas, por ejemplo, que hacíamos, que era como una copia, ¿no? Decías, ya, muy bien, ese carnaval he visto cargando o peleando, haciendo otras cosas. Yo también puedo hacerlas. Pero de repente en tu contexto no era así, porque simplemente estamos copiando porque el otro lo hacía. Entonces, el conocimiento de la parte académica hacía de que tenías que corregirlo y tenías que alinearlo y mucho más enriquecía, ¿no? Entonces, cuando yo hacía danzas en Lima para San Marcos, para Católica, para otros, me decía, profesor, ¿qué danza va a traer la próxima? Yo decía, ¿o qué danza voy a ir a investigar? Esa era la pregunta, ¿no? No, yo no voy a ir a investigar. Las danzas, yo los he vivido, lo tengo acá, he trabajado. Y las danzas que he presentado en San Marcos, en Católica, no son danzas que recién he ido a recoger hoy día, no, son danzas que se difundieron hace 10, 20, 30 años, como coreográficamente, pero como tradición no sabemos ni la fecha. Entonces, creo que eso es algo que enriquece cuando una persona del lugar que ama su arte, que ama su danza, que ama sus tradiciones, y se va un poco tratando de poder enriquecerse en la parte académica, pues es un complemento. Eso también hace que nosotros tenemos que direccionar, y hay mucho, por ejemplo, en mi provincia, estos 2 años que estoy acá por la pandemia, que muchas cosas que corregirlos, que muchas cosas que hay que sugerirlos, pero lamentablemente pues no contamos con las autoridades idóneas, con las autoridades después de que se identifican, ¿no? Entonces, a veces quieren por el momento una improvisación. Entonces, creo que por ese lado, para mí, como cultor o como docente de repente que difunde las danzas de tierra chanca, es valiosísimo, ¿no? Valiosísimo el aporte de estudios, de académicos, todo eso, se van conjugando para hacer ir y para enriquecer y que quisiéramos esto de verdad, hacer que como otros países lo tienen adelante. Otros países lo tienen pues su cultura arriba, pero sin tener de repente como la nuestra, ¿no? Incluso, como hablábamos un momento, por ejemplo, como año pasado decía usted, maestro Rubén, decía, no, Colombia está dando, a los cultores, ¿no? Están invirtiendo para quien crea más. En el Perú no tenemos para crear. En el Perú tenemos cantidad por hacer nuestras danzas, porque las tradiciones están en su tierra, están ahí. Eso sería, maestro Rubén. Muy interesante, maestro. Ya ha tocado usted varios puntos que nos va a quedar chica la tarde. Maestra, la misma pregunta para usted, porque creo que también está por ahí la situación. Sí, yo en esta vida académica he aprendido 3 puntos claves muy importantes. El primero de ellos es el poder inspirarme para seguir investigando, ¿sí? Aquello que he conocido, que he visto, que he vivido, lo investigo, lo escribo y lo tengo guardado como un archivo. La investigación ha sido clave para que pueda realizar mis propuestas dentro de mi institución. Y la investigación requiere, pues, el que yo me acerque a los cultores, a las personas mayores, al grupo de damas o de varones de tal comunidad o de tal sociedad dentro del mismo Guañe. El otro punto que he aprendido también o que para mí ha sido fundamental es reconocer que existe el hecho folclórico como tal en el lugar in situ, existe la manifestación folclórica que se da ya por los residentes fuera del lugar del hecho y existe la proyección, que es lo que mayormente podemos ver nosotros en los concursos de las instituciones educativas, de las universidades, o lo que se proyecta también dentro de los teatros o diversos lugares donde se presenta una danza. Entonces, para mí ha sido clave el poder reconocer y saber mediante estos niveles, lo voy a llamar así,
el hecho, la manifestación y la proyección, para que yo como cultora pueda respetar también el trabajo de los diversos maestros que están realizando esta labor, ¿no? Para mí es muy importante hacer ese reconocimiento. Y luego el otro punto importante también es que a través de la danza yo he aprendido a poder formar, ¿sí? O dar un poquito más de cariño a los seres humanos. Para mí la danza es formativa, por ejemplo, el arte terapia. Para mí la danza es una terapia, porque cuando muchas personas están o se encuentran en un estado emocional un poco deficiente, ¿qué es lo que hacen? La música, la danza te ayuda a poder pues liberarte de todas esas penas, de todos esos momentos difíciles. Entonces, lo académico a mí me ha servido para ello. ¿Sí? Esos puntos claves que he mencionado, los niveles del hecho, manifestación y proyección, el hecho de aprender a investigar y a poder plasmar dentro de una documentación, porque si bien es cierto, podemos nosotros cultivar la danza, podemos difundirla, podemos estar presentes en una festividad, pero es importante el registro escrito para poder nosotros dejar ese legado también a las nuevas generaciones. Y lo otro es la formación en los niños, en los jóvenes, que es muy importante. Bien dicho está esta frase de que la danza no es de repente para formar grandes y excelentes bailarines, es el concepto que yo tengo, sino para seguir formando mejores personas que se esfuercen y que mediante ese esfuerzo puedan pues ya ir poco a poco desarrollando una rítmica corporal o ir desarrollando un estilo también. Yo les digo porque de niña también tuve ciertas dificultades para poder bailar, pero gracias a los maestros y al empeño y a mi mismo empeño fui superando estas dificultades, bueno, y hoy en día paradójicamente pues es una de las partes más bonitas de mi vida el poder ser maestra de danza. Bueno, no es tan paradójica, yo la hizo bailar y baila bonito, profesora. Qué bueno que esto haya ustedes concatenado sus estudios con lo que hoy día están haciendo. Creo que eso la mayoría de gente hace eso, pero también hay otro sector que, como dijo ya el profesor Oliver, tergiversa, ¿no? O sea, le hace algunos cambios o copia o le introduce y entonces pues le quita la naturaleza. Pero dejemos un ratito el lado académico y vayamos a algo más picante, un poquito picante, ¿no? Hoy día la viceministra Sonali Tuesta ha publicado la Ley del Trabajador del Arte, en la que engloba a todos los trabajadores de la cultura. Sin embargo, como todos sabemos, el patito feo de este arte somos los danzantes folclóricos, ¿no? Y está bien dicho lo que digo porque las otras danzas son más tomadas en cuenta, pese a que dicen lo mismo que nosotros. ¿Qué creen ustedes que sería una salida política o legal al trabajador del arte? Porque nosotros, por ejemplo, trabajamos en el arte. Sin embargo, adscritos a un centro educativo, ya sea universidad, colegio o centro o institución educativa, no nos preocupamos por eso, pero hay mucha gente que vive de este arte. Sin embargo, la pandemia nos ha dicho de que están abandonados, no hay ninguna ley que los pueda reconocer. Es decir, creo que mucha gente de los que han muerto en esta pandemia tan trágica han sido compañeros de la danza. Y también debemos contar que muchos compañeros de la danza que vivían de la danza folclórica, del alquiler, de los concursos, han tenido que dejar este rubro e irse a otro más productivo porque el hambre pues es el principal eyector de lo que tengamos que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tienen ustedes sobre este tema, queridos profesores? Empecemos, profesor Oliver. Bueno, maestro Rubén, sí, lamentablemente que con la ley anterior, que ahora se ha hecho la modificatoria, ¿no? O sea, sabemos que hasta la pandemia teníamos pero lamentablemente decía ley del artista, pero no estábamos nosotros inmersos ahí. Creo que se hicieron en el año 75, pero en aquel entonces de repente primaba más la música, estaban emprendiendo cantantes folclóricas, entonces
e incluso estaba puesto ahí tauromaquia, ¿no? Que en aquel entonces de repente era el apogeo, ¿no? Pero actualmente no. Entonces, allí cuando nosotros se ha revisado ese documento y también se ha hecho los conversatorios en el Ministerio de Cultura, habían muchos artistas como estos sectores que han crecido, ¿no? Por ejemplo, anteriormente entonces de repente no había cultores de danza que estaban natos en la tierra, pero no había de repente como nosotros que estaban inculcando a nivel educativo. Entonces, pues cuando se revisa este documento, no había nada que respalde a un cultor en danzas folclóricas, específicamente. Y también manifestaba un maestro, escultor, decía, ¿no? Que en un momento él hace un trabajo con una municipalidad y no le pagan, y él manifiesta de que a los trabajadores, a la organización, le dice, necesitamos sus pagos, y si no le pagaban, lo tenían que quejarse a través de su ley. Entonces, pues, la municipalidad o los trabajadores municipal se ve en su cara, le dice, puede quejar, señor, le dice, ¿en qué parte de la ley, en qué artículo está usted? Le dice que el escultor tiene ese derecho. No tenía el derecho. Entonces, así, cuando se trabajó durante esas plenarias, se ha sugerido de a través de la Red Nacional de Cultores se enviaron documentos de aporte, incluso especificando para el sector danza, para el sector de los que hacemos las danzas tradicionales folclóricas. Este documento se tenía que haber socializado en el mes de noviembre. Ha venido meciendo. En octubre primero dijeron, pasaron a diciembre, luego último dijeron en enero, no se hizo en enero, y si ahora dicen, no tengo conocimiento, profesor Rubén, que se han publicado, porque esta publicación, lo primero que tenían que hacer es socializar a las instituciones folclóricas y a quienes han aportado, porque allí tenemos que revisar si realmente hay artículos que están a favor del artista. Porque acá también hay que tener muy en cuenta, cuando se empieza a hacer esta ley del artista, ahora en la modificatoria, no eran los cultores que estaban en mesa de trabajo, sino eran las grandes empresas que se titulan empresas productoras, son aquellos que han estado allí impulsando esta ley. Entonces se vuelve a lo mismo, se vuelve al mismo círculo vicioso donde el artista siempre está de lado, entonces simplemente están usando para alguna reunión, para justificar, de repente, en este caso espero que no me esté equivocando, para justificar que hay una reunión, pues nosotros ya en el mes de enero no teníamos reunión y hemos sido tajantes, que ellos nos tenían que reunir a quienes hemos aportado para esa ley, a quienes hemos sugerido para esa ley, nos tenían que socializar el documento. A partir de esa socialización, nosotros tenemos que pronunciarnos, los artistas, pronunciarnos si realmente hay artículos que están en beneficio del cultor, de un difusor, porque sabemos definitivamente, muchos en nuestro sector de danzas folclóricas tradicionales han trabajado o lo han tomado como una carrera por herencia o por de repente que aprendieron de repente en el camino, hicieron parte de su trabajo. Por eso es que ellos se convierten como trabajo del arte. Aquellos de repente que estamos también en ese lugar, pero de repente en caso nuestro, pues trabajamos en una institución educativa, de repente estamos nombrados, pero de repente por el ministerio, y complementamos nuestro trabajo con lo que es el arte, pero tenemos muchos compañeros, muchos hermanos que no están dentro del Ministerio de Educación, no laboran allí. Entonces, netamente su trabajo está abocado al folclore, al arte. Entonces, para ellos se ha planteado, se ha aportado en esta ley, en las sugerencias que pidieron ellos, y también que esté estipulado para los artistas tradicionales que están en tierra adentro, las personas que son los cultores propios, que realmente ellos no trabajan de repente con nosotros. Aquí hay que diferenciar. Acá hay hasta 3 sectores, diríamos. Uno, que son los cultores propios, que están en la zona, que ellos no se dedican a estar yendo a algún colegio, a una institución, a estar enseñando, sino que ellos difunden por tradición sus danzas. Entonces, y otro sector como nuestro, que es, diríamos, casi como un híbrido, ¿no? Donde nosotros estamos tomando las tradiciones y lo estamos difundiendo y estamos trabajando en unas instituciones educativas, sea de cualquiera de los niveles. Y hay otros que son productoras netamente, que simplemente hay un cliché, solamente un nombre, pero ellos no tienen nada que ver con esto. En estas 3 escalas, el más perjudicado está el que es el cultor nato, quien es el guardián de nuestra cultura, de nuestra tradición, y los que estamos como cultores, como trabajadores del arte, digamos. Los trabajadores del arte que somos nosotros, que estamos difundiendo lo que es la tradición y haciendo ver al mundo qué tiene el Perú,
¿no? ¿Cuál es la riqueza del Perú? Entonces, ¿quién está beneficiado con esta ley? Pues son los que están de otra escala, que simplemente ponen el nombre y que son productoras, ¿no? Y así, entonces, creo que se ha visto esto también desde los apoyos económicos con el decreto de urgencia 058, allí se ha visto claramente. Se ha visto claramente, no son los cultores, no son los trabajadores de arte que se han beneficiado. Han sido puntos, de repente ellos que se han, de repente por ahí han obtenido. Pero quienes se beneficiaron son las empresas privadas o las productoras quienes llevan el título de cultores, que no son cultores, ellos son productoras que hacen de repente, se sirven del trabajo nuestro. Allí, entonces creo que si ya lo lanzaron y están haciendo, creo que es necesario y urgente que pues por respeto nos tienen que supervisar a toda institución porque es el primer paso. Es el primer paso para que puedan ellos enviar al Congreso de la República para que se pueda de ahí promulgar y no tener una ley, ¿no? Pero previamente con las revisiones, con las sugerencias de nosotros, ¿quiénes somos los trabajadores del arte? Bien, Oliver. La misma pregunta, profesora Isabel, para usted. Por favor. Sí, bueno, sumado a lo que nos dice el maestro Oliver, tuve la oportunidad también de participar en algunas plenarias, mesas de trabajo, sobre donde se tocó este tema de la ley del artista, pero es importante definir quién es el artista, ¿sí? ¿Quién es el artista en realidad? ¿A qué llamamos artista? ¿Y cuántas clases de artistas tenemos dentro, pues, de nuestro Perú? Entonces, a ello, para ser específica en la respuesta, ¿qué podemos hacer o qué salida? Lo importante es el trabajo de las DDC. Considero que desde las DDC se debería de hacer el empadronamiento de los cultores para que puedan ellos tener las posibilidades, ¿sí?, de optar por un seguro de trabajo o por optar de oportunidades también que sean remuneradas al momento de realizar un trabajo y no solo que sea un intercambio quizá por un diploma o por un refrigerio. Yo considero que el respeto a nuestros cultores desde las DDC se debe de comenzar a dar. Ahora, acá hay un tema también importante que es la organización. En el caso de la danza folclórica, por años hemos visto todos que se han estado realizando muy buenos trabajos, pero por separado. Tenemos, y considero que en esta pandemia, año 2020 y 2021, se han ido formando redes, organizaciones, para juntamente poder llevar estas propuestas para la ley del artista. Porque si bien es cierto, ya había una existente, pero que era letra muerta en realidad. Entonces, esta pandemia nos ha despertado a nosotros, nos ha despertado y ha hecho que reflexionemos y nos juntemos, ¿sí?, como redes u organizaciones para poder hablar con una sola voz. Y eso es lo importante. Yo he podido ver que en el caso de los artistas del circo o los artistas del teatro, hay muy buena organización dentro de ellos. Entonces, ¿por qué no nosotros como difusores, como cultores de la danza folclórica, por qué no podemos seguir ese buen ejemplo? Podemos unirnos. Es un arduo trabajo, pero no es imposible, considero, para así poder con una sola voz, pues, tocar las puertas del Ministerio de Cultura. Ya lo hemos hecho y se está en ese trabajo, pero sin embargo todavía no hay resultados óptimos a este trabajo que por 2 años prácticamente se está realizando, ¿no? Digo 2 años porque es donde se han juntado las redes, porque anteriormente se trabajaba quizá cada institución de forma separada. Bueno, ya tocando ese mismo tema, pero ya de manera gremial, ustedes han dicho 2 cosas simples, ¿no? Pero que también, consecuencia de la pandemia, se han creado las redes. A mi entender, creo yo que las redes debieron crearse con un criterio gremial y más bien se han juntado con un criterio cultural, en la que cada red ha hecho celebraciones culturales, efemérides, etcétera, pero sin ver el meollo del asunto, que era lo que está tratando ustedes justamente, que se unan
para ver el trabajo, ¿no? Por ejemplo, hoy día, como les vuelvo a repetir, Zona Lituesta ha presentado la ley del trabajador del arte. Ya no se llama ley del artista, se llama ley del trabajador del arte. Y entonces, ante esto, veo que también dicen lo mismo ustedes, ¿no? Los circenses, los poetas están unidos. Sin embargo, los de danzas estamos desunidos. Eso ocurre mucho, quizás porque somos muchos, y quizás porque somos diferentes naciones, quizás, pero no se ha logrado la unidad en ningún aspecto, ¿no? Si se quiere, nadie de nosotros ha logrado confluir hacia una manifestación política de ir al ministerio y exigir un documento o poner un documento en manos. Simplemente han sido movimientos aislados. ¿Cuáles creen que debe ser usted el arma, la unidad, lo que tenga que hacer la herramienta que pueda lograr los objetivos que ustedes clamamos? Oliver, por favor. Bien, maestro. Primero, tenemos que concientizarnos. Es el primer paso. Si bien es cierto, en la pandemia, al inicio, como que todos estábamos, ¿cómo hacemos? ¿De qué manera nos organizamos? Porque nos hemos quedado como así, brazos atados, no podíamos hacer nada, porque hasta ese entonces no había ninguna organización gremial, no una organización de repente que sea nacional. Entonces, se crean cantidad de redes, creo que en 2020 aparecieron como 9 redes, todos con sus formularios, llenándolos, convocándolos, pero lamentablemente eso creo que fue momentáneo en el 2020. En el 2020 la mirada de los cultores, de los trabajadores en danzas, trabajadores de arte, tenían una mirada de que, ¿qué hago? ¿Cómo me asocio? ¿Cómo inicio? ¿Cómo trabajo? Porque no había forma. Pero para 2021 hay un cambio. Se presenta la otra cara de la moneda, donde ya empiezan a trabajar de distinta manera. Los mismos que se habían asociado, los mismos que estaban de repente que queriendo ir en equipo, también se iban cansando. Bueno, era entendible que aquellas personas que realmente esperar sentado a que podemos agremiarnos y que el Ministerio de Cultura tampoco estaba visibilizando, entonces tenían que cambiar de rubro, tenían que pasar. El 2022, ahora que estamos iniciando, cambia otro panorama. ¿Por qué digo esto? Porque estamos dentro de la Organización de Red Nacional de Cultores, que están a nivel nacional, y entonces cada vez se va viendo otras cosas, se va viendo otras miradas. Entonces, mientras no nos concienticemos en la parte gremial, no se va a lograr. Hay dos casos que tenemos que cambiar. Si bien en la red de cultores tiene dos objetivos. Ahorita, uno es la parte cultural, que es lo que nos engloba, que nos ha tratado de juntarnos, pero la otra es la parte gremial, donde tenemos que luchar por nuestros derechos, ¿no? Para reivindicar el derecho del trabajador en el arte. Entonces, este punto es lo que no está siendo conseguido por el mundo. ¿Por qué? Porque no lo creen que se pueda lograr. Creo que tenemos un ejemplo claro en el futuro, ¿no? En el magisterio, si bien es cierto, años anteriores, de repente acá en las décadas anteriores, se ha luchado y se ha logrado el objetivo porque el gremio trabajaba muy bien, pero de allí se han venido reaccionando, donde también ya pierde la fuerza, y actualmente, ¿quién cree en el futuro? ¿Por qué? Porque esa fracción. Entonces, mientras no nos consolidemos como un gremio sólido, fuerte, que debemos ser una fuerza nacional, no se va a poder lograr. Pero es allí donde aprovechan las instituciones, como el caso del Ministerio de Cultura, pues nadie le hace temblar, entonces pues simplemente ellos cumplen su trabajo y ven de lado a los pintores o a los trabajadores del arte. No solamente danza están ahorita mal, todos los que trabajamos en arte, por eso ahora la sugerencia que se da es trabajadores de la arte. Entonces, está el teatro, está el circo, todos ellos están padeciendo igual que nosotros. Si bien es cierto, algunos están organizados, pero igual. O sea, no lo están visibilizando, por más que vayamos a opiniones, porque en las opiniones que se ha hecho en la cultura, simplemente es un informe. Es un informe. No hay nada, ninguna de las que
se ha planteado para la reactivación del 2021 a 2030, ninguna hasta ahorita han aterrizado para poder encaminarse al planteamiento que tienen. Todo está en hoja, todo está así escrito, todo está en palabras, pero nada en acción. Y nosotros, de la parte de redes o asociaciones, todos ellos, estamos indiferentes. Entonces no estamos tomando la fuerza. Mientras no se tome la fuerza, mientras cada uno piense, no, yo voy a ir por mi camino, yo estoy por mi camino, no se va a lograr. Se logrará algunos objetivos particulares, o algunos objetivos de repente que tienen como red, o como asociación, pero no se logrará esa parte, ese objetivo gremial como artista. Allí es. Entonces creo que acá, para poder tener este trabajo organizado, primero tengo que concentrarme, que tengo que primero saber dónde apuntar, porque si nosotros estamos fichando por varios puntos, por ejemplo, en este caso, ¿qué va a pasar con un artista que cuando llegue, por ejemplo, en este caso de danza, llega a los 60 años, tendrá la misma fuerza que tiene una persona que está iniciando a los 20, 18 años, tendrá las mismas condiciones para poder seguir trabajando, después termina en el olvido? Eso justamente era la lucha. Y eso de repente, porque muchos jóvenes ahorita que han iniciado, que los han pasado, por eso no están trabajando. Entonces, la única forma de hacer es que nosotros primero concientizarnos y ver a dónde estoy apuntando, cuál es mi norte para poder agremiarnos, para poder fortalecernos este gremio y poder luchar por el objetivo. Porque si vamos accionados, no vamos a lograr más. Eso es la única forma de hacer es que nosotros primero consultamos y ver que un cubo de agua termine todo el suelo de alfombras que tenía. Que mira nada más, hasta hiciste un patrón con ella. Bueno, pues así que no se va a poder. Gracias, maestro. Su opinión, profesora, por favor. Sí, bueno, para que podamos agremiarnos, para poder ser una sola fuerza, primero voy a incidir en el lado humano. Es muy importante que nosotros dejemos de repente nuestras particularidades de lado, ¿sí? Considero que si como red o como una agremiación nacional de danza folclórica no se ha llegado a una concertación, es porque se ha venido trabajando por años pensando quizá en lo personal y no se ha pensado en un colectivo. Entonces, es un llamado de atención para todos nosotros, ¿sí? Poder cambiar, poder mejorar en ese aspecto, en el lado humano, que es lo primordial en este momento para poder avanzar y consolidarnos como un solo gremio. Nos falta organización. ¿Cómo podemos llegar a la organización? Las municipalidades, considero, deben de realizar y tienen la obligación de realizar un trabajo de la mano de las instituciones culturales o de los mismos cultores. Qué bonito sería dentro de las mismas municipalidades, a través luego de las provincias, pueda salir los representantes, ¿sí? Y estos representantes provinciales, a su vez, ser representantes de sus regiones y a través de las regiones llegar a una representatividad nacional. Entonces, vamos de lo poco. ¿Y por qué digo las municipalidades? Porque es el ente que vigila, ¿sí? Es el ente de un distrito. Entonces, si en las municipalidades empiezan a trabajar desde sus regidores de cultura, educación y deporte, que tienen un presupuesto para ello, si se tomaría en cuenta en realidad al cultor, al trabajador del arte, al artista, empezaríamos de esa manera, en una escala. Y obviamente estos representantes regionales trabajarían de la mano con las redes ya existentes, como es en el caso de la red de cultores, como es en el caso de las instituciones folclóricas de danza, que también hay una organización, y así. Entonces, estos representantes regionales podrían trabajar con estas organizaciones, con estas redes y sumar una sola fuerza. Eso es una opinión que tengo, es una idea que tengo, que me gustaría que en algún momento se pueda realizar, pero dejemos de repente de lado nuestras diferencias, seamos una sola bandera, la bandera del Perú, para poder lograr, y de una vez pues el Ministerio de Cultura nos puede escuchar. En todas las mesas de trabajo plenarias en las cuales he podido estar presente,
son de carácter informativo. Dicen que nos escuchan, lo hacen, pero luego no podemos observar resultados. Si bien es cierto, existen, ¿no? Existen, por ejemplo, los puntos de cultura, existen, bueno, hay proyectos que han sido beneficiados, pero es una larga brecha. Obviamente hay instituciones o hay personas que quizá no han podido realizar sus proyectos por escrito para poderlo enviar al ministerio y poder ser parte de este beneficio, sí, ha sido por falta de asesoramiento. Entonces, ahí hay una brecha, como bien lo decía el maestro Oliver, las grandes industrias, las empresas que ya están consolidadas, que tienen la logística de poder hacer los proyectos, obviamente han sido los primeros beneficiarios. Pero, ¿qué pasa con aquellas instituciones o cultores vamos a poner agrupaciones de danza que no han tenido esa oportunidad de ese asesoramiento? Entonces, no podemos dejarlo a ellos, ¿no? Es una propuesta, pues, de repente que se sectorice estos beneficios, ¿no? Para industrias, para instituciones de danza, para cultores, hacerlo de una manera sectorizada para que existan más oportunidades o en todo caso, pues, puedan asesorar directamente a estas instituciones. Se debería de abrir más. Muchas veces he visto que se ha participado o se ha invitado a 1, 2, 3, hasta 10 o hasta 15 representantes, pero somos más de 15. ¿Sí? Y luego, ¿por qué se manda el enlace a 15, a 10? No porque tiene que ser cerrada, no debería de ser así. Estas reuniones deberían de ser abiertas, ¿sí? Para todo aquel que desee participar y obviamente tenga una representatividad dentro de su distrito, de su región. Considero que se debería de trabajar en forma escalonada para lograr esto que estamos anhelando por muchos años, que es la unión y una sola bandera en cuanto a los difusores, cultores y trabajadores de danza folclórica. Gracias. Bueno, el tema realmente pues da para mucho más, ¿no? Sobre todo que hemos sido testigos de cómo nuestra cultura tradicional ha sido vilipendiada e insultada durante la campaña presidencial, ¿no? Donde se le acusó de ignorante a el hoy presidente cuando habló de la cosecha del agua, ¿no? Cuando sabemos que es una festividad que se celebra en todo el mundo andino. Sin embargo, aquí en Lima se reían, se burlaban y decían, cholo ignorante, ¿cómo va el agua se va a cosechar, no? Porque ellos consideran que el agua es algo, es un bien que está ahí, lo puedes tocar, tomar y no tiene ningún sentido el darle una ceremonia, etcétera, ¿no? Como también se criticó el sombrero chotano que usa este señor y que se han burlado no solamente de sus costumbres, sino de las tradiciones de los pueblos, ¿no? Es más, cuando llega un congresista al Parlamento y habla en quechua, todos se ofendieron, diciéndole que hablar en castellano, ¿no? Que quién le iba a entender. Entonces, pues no es una cuestión tan casual que digamos, no es tampoco una cuestión de buena voluntad, sino simplemente de que el sistema evidentemente va a hacer que nuestro idioma quechua no sea considerado, por más que lo impulsemos, y sean los limeños los mayor hablantes de quechua en todo el Perú. Sin embargo, pese a todo, nuestro quechua es olvidado, vilipendiado, ¿no? Entonces, pues, pienso yo de que es tiempo ya de caminar a dar un paso más adelante, ¿no? O sea, creo que es tiempo de que uno de nuestros representantes se meta a la política con el riesgo de que se corrompa, porque lamentablemente la política corrompe a mucha gente, y ya lo dijo el otro día Susel Paredes, ¿no? No interesa el sueldo, lo que interesa es cuánto vas a ganar por aprobar tal o cual ley, ¿no? Así de corruptos son los políticos hoy día. Entonces, pues los 15,000 les quedan pues como propina, ¿no? Pero creo que el tema no se presta para el día de hoy. Sin embargo, vayamos a temas un poquito más. ¿Qué piensas de los concursos? Vamos a hacer una pregunta a Oliver y una pregunta a Isabel, ¿ya? Para agilizar el tema, por favor, si me quieren contestar, no hay problema. ¿Qué piensas de los concursos de danzas, mi querido Oliver? Bien, Maestro Rubén. Acá tiene dos vertientes, ¿de acuerdo? Vamos a ir primero por el lado positivo. Por el lado positivo se ha impulsado, y si observamos del década del 80, 90, del 90 a 2000, de 2000 para acá,
pues definitivamente se incrementan. ¿Cuántos grupos folclóricos se han formado? ¿Y esto qué ha hecho? Ha hecho de que muchas personas puedan seguir por esta senda, encaminarse, gracias a la formación de los grupos folclóricos. ¿Y cómo se forman los grupos folclóricos? Muchos de ellos se formaron porque de repente, eso sí, amor al arte, ¿no? Como siempre hablaban, porque amaban tanto a su arte, a su tradición. Otros se formaron a partir de sus concursos. Entonces, habían grupos, se salían de ese grupo, formaban su agrupación, iban a un concurso, entonces se iban multiplicando. Podemos ver en Villa Salvador, por el Cono Norte, por nosotros, con los conos que en Lima conocemos, pues hay cantidad de grupos, ¿no? Y los concursos que hay domingo a domingo. Por ese lado, importantísimo. Lo positivo, por ese lado. ¿Por qué? Porque las instituciones folclóricas también cumplen una función, como es de la parte formativa, la parte de relaciones, la parte de que esa persona sea más humano, ¿no? A través del arte. Entonces, esa parte creo que es importantísima. ¿Dónde está de repente la otra corriente negativa? La otra corriente negativa es de repente simplemente nos estamos encasillando de que tienen que ser las danzas simétricamente hechas, ¿no? Así cuadriculado, como diríamos, para que de repente se pueda difundir. Entonces creo que ahí de repente hay un poco de punto de quiebre, ¿no? Creo que tenemos que retornar porque también hay de hecho la distorsión. No vamos a hablar netamente de Lima, vamos a hablar también de provincias. No quiere decir que porque están en provincia tienen todo bien y que todo está ok y yo pueda recogerlo como tiene que ser, ¿no? Muchas ahorita se han perdido. Vamos a hablarle, por ejemplo, así para que podamos comparar un caso típico del Pucllay. El Pucllay, que es un evento grande en Andahuaylas. Al inicio este proyecto era para visibilizar y para poder mantener las tradiciones del Pucllay, los carnavales de las comunidades, porque en la zona, en Andahuaylas, siendo un solo distrito, pasando media hora de viaje, 15 minutos diríamos, 15 minutos, vamos a hablar de un distrito particularmente. San Marcos ha viajado a Andahuaylas, ha estado en ese evento, y conoce el valle, tiene el valle de Andahuaylas al centro como capital de provincia, está Talavera a un extremo, otro extremo está San Jerónimo. Vamos a ir a San Jerónimo. San Jerónimo tiene un carnaval mestizo, por ejemplo, ¿no? Pero con carro, a 10, 15 minutos, están las comunidades y totalmente cambia el panorama. La música, la vestimenta, su forma de expresar, cambia totalmente. Pero con este concurso, en lugar de mantener, muchas de las tradiciones se han mezclado. Hasta el 2000 podías distinguir tú fácilmente a leguas por la manta, por el color de traje que lleva, por la musicalización, por el canto, podías conocer fácilmente, distinguirlo, sin preguntar a la persona, sin preguntar al grupo de dónde eres. Podría decir, esta compone tal comunidad, esta compone tal comunidad, podías distinguir. Pero de 2010 para adelante, ya no lo distingues. Incluso algunos aditamientos se han ido de una comunidad a otra, o sea, algunas han primado más fuerte que las otras, entonces los han adoptado de otro. Incluso vemos hasta en la declaratoria del patrimonio. Mira, no puede ser, pero se creó como patrimonio cultural de la nación, pero si nosotros buscamos las raíces, incluso los trajes no eran como patrimonio. O sea, trajes tienen incluso fecha y año donde se apareció. Entonces, la generación que va, entonces, por eso que a veces no podemos encasillarnos en lo que es la tradicionalidad. Hablamos de tradición, pero tradicionalidad no. Porque si hablamos de tradicionalidad, pues estamos pensando mal. Entonces, tradición será pues para aquel que de repente en su apogeo en el año 80, no sé de qué momento es la tradición. Ahora la generación actual que estamos ahorita en el 2022, mirarán atrás después hasta el 2000. Y para ellos era tradición desde el 2000. ¿No? Entonces allí viene de repente la parte negativa, de repente un poquito que nos falta organizarlo y poder, un poquito, ¿no? Porque si sabemos que nuestro objetivo es recopilar, rescatar las tradiciones anteriores, por ejemplo, yo me voy con la chompa. ¿Qué necesidad tenía que usar de la chompa cuando en esta comunidad anteriormente con una chaqueta, una chamarra? ¿Por qué no podía hacer un esfuerzo de poder hacerlos en trabajo? Allí, por el concurso, viene distorsión traje, es la música, los cantos, la expresión neta del pueblo, ¿no? A nosotros, por ejemplo, nosotros hablamos, nos vamos a Gamarra, en Gamarra nos compramos una manta de 20 soles, cuando una manta que bien podría comprar, esas mantas están tejidas en caña, no me van a costar 20 soles, van a costar
300, 400, 500, 600 soles. Entonces, pues simplemente, porque yo quiero ganar el concurso, y bueno, pues con lo que venga, ¿no? Entonces, el intermediario está ahí, ¿no? Entonces, ¿cuánto costará estas mantas con diferentes iconografías que nosotros, pues, no es fácil adquirir? Entonces, yo digo siempre que la persona que realmente ama, como dice ama, porque cada profesión hay que amarlo, porque si yo amo mi profesión, mi carrera como docente de pedagogía, pues lo voy a destacar como alumnos. Igual en las danzas, ¿no? Pero muchas de las que de las que hablamos, pues, amamos el arte o amamos las danzas, pero simplemente porque de repente me cae un senso. ¿No? Me voy a ir a un concurso porque voy a ganar, voy a hacer simétricamente, voy a ganar. Pero de ahí habrá ese sentimiento de que yo estoy trabajando por esa comunidad. Entonces, imagínense, un poncho que me puede comprar como 300, yo voy a comprar, de repente en un intermedio me puedo comprar con 40 soles. Y con 800 que comprar un poncho para un elenco, ya tengo ya invitado para todo un grupo. Y el que lo compra con 800, ¿cuánto tiempo tiene que hacer para esto? Allí está la diferencia en que las danzas tienen, yo veo en el concurso de danzas que hay una parte que es positiva, ¿sí? La parte formativa, por lo que todo de repente, muchos beneficios educativos, sí. Pero por la parte de la tradición, creo que sí se altera bastante. Acá, yo digo, termino con esto, está en la responsabilidad de cada uno. Creo que como si tenemos responsabilidades, vamos a tener que trabajarlo. Es cierto que no, nadie es perfecto, vamos a equivocarnos, sí, pero trato de que sea, pues, de manera responsable el trabajo. ¿Quisieras tocar ese mismo tema, Isabel, o te cambio la pregunta? Como guste, maestro Rubén, estamos Bueno, para poder compartir. Entonces, la mujer, tú eres mujer y yo creo que cumples a cabalidad tu papel. ¿Qué papel crees que debe jugar o está jugando la mujer en el folclore, en la danza tradicional? Bueno, por largas generaciones sabemos que las mujeres son quienes heredan, van legando la cultura, porque son las que crían, ¿no? Son las que desde épocas muy antiguas vienen dando la crianza a sus hijos, a sus nietos. Entonces, por medio de la mujer se transmite cultura. Si bien es cierto, la figura paterna es fundamental e importante, pues es la mujer dentro de casa la gestora de esta transmisión de cultura. Gran ejemplo de ello, pues, nuestra calandria peruana Olga Espíritu Javier. Durante muchos años, el rol de la mujer ha sido o fue pasivo dentro de repente de las mismas danzas, pero no en las festividades costumbristas ni patronales, porque la mujer es una de las que más se esforzaba para poder organizar estas festividades. A través ya de los años, la mujer logra, pues, introducirse y participar en diversas danzas. Yo voy a hablar en el caso, pues, de la tierra de mi padre, de Guañe, porque sé que cada distrito, cada región tiene una particularidad. Entonces, no podría tocar yo en qué año, en qué época, porque de repente son diversas. Pero en el caso mío, yo conozco que desde el año o finales de los años 70 es donde la mujer empieza a tener una participación dentro de las danzas de Guañe, ¿sí? Entonces, el papel que ha cumplido la mujer de ahí en adelante ha sido el de organizar las festividades, ha sido de organizar instituciones folclóricas para poder acá dentro de Lima seguir, ¿no? Seguir con aquello que ha dejado en el distrito, traerlo acá a Lima para seguirlo recordando. Hoy en día podemos ver también directoras de instituciones folclóricas, podemos ver grandes maestras que a través de los años han venido formando a diversas generaciones. Entonces, el rol de la mujer es muy importante dentro del ambiente artístico, cultural, folclórico. Hoy en día podemos ver ponentes, mujeres también que están dando su testimonio sobre diversos temas de cultura, de arte, entre otros. Pienso yo que aún
se debe de seguir batallando con el tema del machismo. Considero que hay todavía ciertas barreras que no permiten que la mujer pueda tener el rol protagónico que se necesita para poder nosotros seguir avanzando. Es ardua la lucha, por muchos motivos, ¿no? Por muchos motivos, quizá las mujeres no tengan las mismas oportunidades que los varones dentro, por ejemplo, ¿no? Mujeres evaluadoras, vemos muy pocas. ¿Por qué no darles la oportunidad? Si son bailarinas, docentes con mucha trayectoria, son contadas con los dedos las damas evaluadoras, pero las hay. ¿Sí? Bueno, pues yo destaco a la maestra Olga Ignacio, destaco a la maestra Marcela Solís, y así hay muchas maestras que han trabajado durante años, ¿sí? Y merecen este reconocimiento. Yo considero de que tanto el varón como la mujer, si tenemos las mismas oportunidades para poder avanzar, qué grandes seríamos nosotros como representantes artísticos, culturales, folclóricos. Así que para mí el rol es fundamental y podemos ver damas ahora liderando. Miren, en Villa El Salvador un gran ejemplo, o en la zona sur, muchas damas liderando instituciones y dentro de redes. Y eso es importante, ¿sí? Un llamado para todos los varones, den oportunidad a sus danzantes, a sus maestras, a que puedan liderar. Y a todas las damas, pues, ustedes son conocedoras, son estudiosas, ¿no? Dense la misma oportunidad. No nos quedemos, avancemos junto a los varones en esta bonita carrera o en esta bonita difusión que tenemos a través del arte. Gracias. Has tocado un tema de las evaluadoras. A ver, Oliver, tú que eres tan analítico, los jurados, su pro y su contra. A ver, por favor, para ir a hacer un poquito más ágil el diálogo. Un tema polémico de los jurados, ¿no? Particularmente para mí es muy delicado. No, acá también hay que ser también, acá sí tiene que jugar un papel importante la transparencia y también la ética profesional. Eso tiene que ser el primero. Porque si no, uno no tiene ética, pues simplemente mejor no está así. Entonces creo que si... Pero ¿qué hacer, Oliver? Incurre, lo que dice Isabel, por ejemplo, dice, no, las evaluadoras pueden ser, porque bailan, conocen, han gestionado. ¿Será solamente esas las características de un jurado o deberá tener otras características? Definitivamente lo que tanto sea mujer o varón, lo que tiene que haber no solamente es danzar, ¿no? Porque solo puedo danzar, porque son dos cosas, incluso en la parte académica, ¿no? Yo puedo enseñar didácticamente, y nos ha pasado a muchos. Yo conozco a muchos maestros porque didácticamente te lo enseñan bonito, excelente, pero si a él le pongo a bailar, no baila. O otros bailan, pero en la parte didáctica no lo hacen, o en la parte de hacer la evaluación no lo hacen. Entonces, para eso tiene que tener varios componentes, ¿no? Uno... ¿Qué hacer? ¿Cómo elegir? Acá, primero a ver, si en caso tendría que elegir, yo hago un evento, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que elegir a una persona idónea. ¿Idónea en qué sentido? En que esa persona conozca, ¿no? Al menos, porque cuando yo hago un concurso, pues no va a venir solamente una región en particular. Entonces, para esto, tenemos que conocer la diversidad de las culturas que tenemos. No la vamos a conocer de lleno, sí, pero tenemos que conocerla. Otro, que esta persona que me garantice que tiene ética. ¿Ya? Luego, que me respalde con mucha responsabilidad, esa persona sea, pues, de verdad, que sea la persona a quien tiene que garantizarme el evento y después no tenga algún problema con los participantes. Porque simplemente por allí, un integrante o del miembro del jurado adolece, por ahí viene el problema y que al final la institución va a tener que quedar, pues, embarrada, ¿no? Porque creo que para eso, cuando yo soy organizador de un evento, tengo que ver muchas cosas. Pero a pesar de eso, nos equivocamos. Porque siempre hay alguien que tiene un sentimiento hacia una agrupación. Y eso es lo que tiene que verlo minuciosamente una organización. A veces decimos, no, esta persona domina, mira, conoce las tradiciones, mira, califica muy bien en coreografía, por ejemplo, a él, por ejemplo, no le falta el respeto.
Pero no solamente es eso. Que esta persona que está calificando tampoco tenga sentimientos. Si yo puedo tener amigos, pero yo no voy a tener por ese sentimiento para calificar. O hundirlo, o simplemente elevarlo cuando no le corresponde. Entonces, allí viene el trabajo de una persona del jurado. El jurado tendría que ser, si a mí me llama a un evento, tendría que pensarlo dos veces. Primero. Debería haber un colegio de jurados. Colegio de jurados, creo que para que haya jurados tendría que conocerse mucho. Me parece así como hay un colegio de árbitros, ¿podría haber un colegio de jurados? ¿Sería positivo o negativo? ¿Qué te parece? Creo que se ha intentado, maestro Rubén, creo que se ha intentado hacerlo, pero de repente la intención de formar los jurados, la intención está bien, pero de allí la persona, no. Entonces, acá hay un error grande acá primero, ser persona. Si tú no eres una persona idónea, una persona responsable, una persona con ética, lamentablemente por más que te formen como jurado, no lo va a hacer, porque cuando decimos jurado de árbitros, pues ahí lo controlas por ejemplo, fútbol, por goles. Ahí lo controlas por puntos en goles. Pero en la danza, no hay forma como medirlos, de qué manera, quién fue mejor, ¿no? Entonces, incluso tiene que cambiarse el tema de las bases, porque yo no puedo calificar tan exactamente una danza tradicional o una danza folclórica. No tiene los mismos parámetros. Entonces, a veces el jurado va a tener que calificar de acuerdo a lo que está puesto en las bases. Imagínense, una danza que diga yo, no, esta danza no es, pero si dicen armonía rítmica, yo lo puedo trabajar bien, esa danza, armonía rítmica. Musicalización también está bien. Pero son mayores números, casi un 90%, le favorece a una danza que yo no quiero. Pero lamentablemente esa danza cumple con todo. ¿Qué puede hacer el jurado? Allí también se escapa, allí también el error de repente del organizador. Entonces, que todavía falta perfilar, falta todavía hacer las bases de acuerdo a las categorías. Porque si yo los hago así como las bases que están hasta ahorita, creo que son 20 años que estoy viendo. Estoy 20 años en Lima, lo estoy viendo las mismas bases. Un poquito que yo lo que veo cuando hace San Marcos sus bases, que tiene solamente 3 puntos de calificación. 3 puntos de calificación. Donde pones puntos, ¿no? Puntos que son específicas. Cada rubro trata de un tema específico. Por ahí como que más o menos se ajusta, pero todavía no tenemos, porque también tenemos diferentes manifestaciones artísticas dentro del escenario. Allí todavía no se ajusta, todavía faltaría eso, ajustarlo. Luego, a las personas que les lleven. Le cuento acá, porque todos creo que vamos a tener problemas en ese aspecto. Por ejemplo, cuando decimos tenemos 3 jurados y una agrupación folclórica gana por un jurado, cuando la otra, o depende, si hablamos por ejemplo, San Marcos, una facultad ganó por 2 jurados, pero la otra danza pasa a esta facultad porque un jurado le puso algo. Por ejemplo, yo he visto, por ejemplo, en este caso, cuando creo que vimos en qué evento, tenían 5 jurados. La anulaban al más alto y al más bajo. Jugaban con el intermedio, como que puede ajustar algo, ¿no? Entonces, se ha visto varias veces, entonces creo que acá el trabajo que tienen que hacer las asociaciones o la organización, como de San Marcos, como otros grupos que hacen concurso, lo que tiene que hacer una evaluación de conciencia, que si este jurado, que realmente ha garantizado o no ha garantizado, si este jurado ha creado expectativa o no. Porque los que hemos participado en estos eventos, hemos notado, claro que no hemos visto de repente tan tajantemente lo que está haciendo, pero hubieron fechas donde la facultad ganaba con 2 jurados, pero la otra le pasó solamente por el puntaje de un jurado. Entonces, ahí qué haría, un direccionamiento. O simplemente, por 2 jurados había ganado, pero un jurado le hundió, y por este jurado no pasó nada. Entonces, hay extremos. Entonces, todavía esa parte de concientización, de la parte de crearse la conciencia del jurado, todavía no lo tiene. Por más que la asociación o una institución que tenga de repente la mejor, ¿no? Que de repente mirada para que haga ese evento termine bien, pero todavía hay personas que están jugando. Entonces, mientras no haya eso, no puedo lograr. Mientras yo solamente diga de boca para afuera y no cumplo, no lo puedo hacer. Entonces, el tema del jurado es muy delicado, Dentro del jurado yo no puedo ver que están mis amigos, o de repente está mi enemigo, yo no puedo ver, tengo que ver yo quién está ahí, está en el escenario.
Ahora, definitivamente cuando yo califico, solamente voy a basarme a los criterios que están allí, pero no me dice otras cosas más. Por eso que de repente todavía nos falta, a partir de que yo pueda calificar correctamente, no es todavía coincidente los criterios de evaluación con lo que puede manejar un jurado. Entonces, si un grupo folclórico, un grupo folclórico baile de repente excelente en armonía rítmica, en coreografía, está una precisión totalmente, pero de repente, pues yo estoy basándome a lo que es el criterio de evaluación, los ítems de evaluación. Entonces, definitivamente de repente esa danza no marca de repente lo que se persigue de repente la tradicionalidad o que sea más cercano al pueblo, lo que sea, ganó. Pero son los criterios que me mandan. Entonces ahí yo no puedo evadir como jurado, pues tengo que simplemente poner porque los criterios me están mandando, pero yo no me puedo salir de las bases. Entonces aquí hay un trabajo que tienen que hacer ambos, no tanto el jurado como la organización. Van a tener que de repente previamente evaluar, ¿no? Por ejemplo, reunirse y decir, mira, acá tiene sus criterios, el jurado dice, ¿cómo va a ser el evento? ¿Va a ser por categorías? ¿O cómo yo voy a tipificar a una danza de repente de un hecho social a una danza de repente tradicional que está netamente en el pueblo? Entonces, es un tema polémico y cada año y no se resuelve hasta ahora, Es un tema que va a ir, si no se pone de repente esos puntos de criterios de calificación, donde yo tenga una danza que cumple de repente ciertos estándares, la otra danza igual, mientras no tenga ese parámetro, en la evaluación va a seguir errándose y de repente el patito feo va a ser el jurado. En algunos casos, siendo un buen jurado, va a ser un patito feo. ¿Por qué? Porque cumplió con el criterio, con ítem. Pero algunos se van a hacer, de repente se van a equivocar teniendo las armas, teniendo todo, lo van a hacer simplemente por sesgo, ¿no? Porque van a querer dar a uno al otro, ¿no? Entonces, creo que eso, con un criterio de calificación, de evaluación, de las bases, ¿no? Un poquito categorizando, podríamos mejorar esa parte. Gracias. Isabelita, a ver, te voy a poner en Honduras. El maestro Oliver dice de que las bases se confeccionan con un criterio muy diferente a lo que de repente tiene el jurado. Entonces van a colisionar al momento de calificar y a veces pues tiene que adaptarse el jurado a las bases. Pero sabemos que las bases son copia y pega de otros eventos en las que de repente ni siquiera existen las categorías que dice el maestro. ¿Qué crees que tú sería la solución o qué crees cómo podría resolverse ese tema, profesor Isabel? Bien, en primer lugar, tenemos nosotros como evaluadores, ¿sí?, conocer las bases antes de poder asistir a un evento, a un concurso, conocer las bases. Qué importante es poder leerlas antes de asistir para que nosotros tengamos ya el panorama de lo que vamos a calificar. Si bien es cierto, el jurado se tiene que ceñir, porque en realidad el jurado o los evaluadores van a poder pues observar, van a calificar en base a lo que el organizador ha presentado. Entonces, yo considero que previamente debemos de leerlo bien para poder nosotros tener un panorama claro a lo que vamos. Porque nosotros, si bien es cierto, tenemos un criterio personal para poder calificar, pero en ese momento el puntaje que se va a colocar es de acuerdo a lo que nos pide el organizador. Y obviamente, así como hay un puntaje a favor, también dentro de las bases, si está estipulado los menos puntos, y muchas veces cuando el jurado pone en manifiesto esos menos puntos, ya algunas instituciones, como lo decía el maestro, van en contra nuestra, ¿sí? Pero nosotros estamos cumpliendo la labor que se nos ha encomendado. Este tema es bastante difícil y complicado de poderlo tocar, porque vamos a ver nosotros concursos de diversos tipos, concursos escolares donde se presentan pues danzas de todos los géneros,
o concursos de repente de municipalidades o concursos provinciales donde se van a presentar danzas de un solo género, ¿sí? O una misma danza bailada por diferentes instituciones. Entonces, van a ser bases distintas. Yo recuerdo mucho en el Colegio Buen Pastor, donde había como 7 u 8 jurados en escala, donde uno evaluaba pues la coreografía, otro evaluaba la armonía rítmica, la expresión corporal facial y así. Recuerdo que había todo un escalón de evaluadores que observaba específicamente uno de los criterios y en base a ello se trabajaba y se daba un puntaje general. Era uno de los concursos o eventos más sonados a nivel escolar hace ya muchísimos años. Entonces, lo cito como un ejemplo de que todo un grupo humano de personas trabajaba para dar un buen veredicto o el mejor de los veredictos. Entonces, sí, nosotros a veces estamos sujetos a poder, pues, ceñirnos de las bases, pero también tenemos un criterio para poder evaluar. Ahora, otro de los puntos es, nosotros podemos tener dentro de las instituciones que estamos evaluando, amistades, podemos tener conocidos, un día nos va a tocar ser evaluadores a nosotros y otro día les va a tocar ser evaluadores a ellos y nosotros estar danzando quizá con nuestras instituciones. Entonces, eso no tiene nada que ver, mientras haya ética, mientras exista, pues, un planteamiento de persona donde yo no voy a calificar al sentimiento, sino voy a calificar lo que observo. Yo pienso que eso se debería de dar. Sí, muchas veces se confunden, ¿no? Dicen, tú has puesto porque es tu amigo o porque es tu conocido. No, en realidad, por ejemplo, ustedes maestros, ustedes tienen amigos, tienen muchos conocidos y les ha tocado evaluarlos y no por ello le han puesto más ni menos puntaje. Entonces, considero también que se debe tener un criterio personal para poder hacer la calificación, más allá de lo que las bases nada más nos lo pidan. Pero bueno, es algo un poco complicado porque yo también he podido ver que hay capacitaciones para ser jurado y todo. Considero que uno de los entes, ya sea la Escuela Nacional de Folclore o la Universidad de San Marcos, podrían apoyarnos mucho en este tema, ¿no? En una alianza y empezar a trabajar, porque los concursos se van a dar, ya se vienen dando durante décadas y se van a seguir dando, ¿no? Algunos van a estar en acuerdo, otros en desacuerdo, pero para todos los gustos va a haber. Gracias. Bueno, realmente nos ha dado el tiempo, han quedado muchos temas en el tintero, así que lo vamos a volver a invitar, creo, porque han quedado muchos temas inconclusos, así que esperamos invitarlos en una próxima ocasión. ¿Qué proyectos, maestro Oliver, hay para este año y sus palabras despedidas también al final de su alocución? Gracias, maestro Rubén. Sí, creo que a pesar de la pandemia que nos ha golpeado, seguimos sobreviviendo los escultores, los trabajadores en arte. Definitivamente hay muchas cosas que hablar, muchas cosas que tenemos que, creo que San Marcos, a través de este programa que está hablando los cultores, también conversando sobre el folclore. Creo que el folclore pues, abarca muchas cosas, ¿no? Y creo que queda pendiente, por ejemplo, tenemos mucho que hablar de los tejidos, ¿no? Que les he mostrado, por ejemplo, es una historia para poder un poquito enriquecernos, por ejemplo, es como tipo de letras que podemos manejarlo, ¿no? Una ligada, una imprenta, ¿no? Una gótica, pasa lo mismo con el tejido, es como una escritura. Entonces, también hay muchas, así como estas, que son parte, componente de la danza. Tenemos de los cantos, que podemos hablar de los cantos, todo lo que concierne a la danza podemos hablar, ¿no? Ahora hemos hablado panorámicamente todo lo que viene, sin antes también agradecerle al Centro Folclore San Marcos por esta ventana que de repente nos da para poder expresarnos. Hay proyectos a nivel de personales, ahí esperemos que podamos cumplirlos. Pero vamos a hablar a nivel de las instituciones, ¿no? A nivel de la institución, Tarpuy, tenemos eventos fijados este año, realizar y volver a nuestra tierra, a Andahuaylas,
Sé que la presencialidad a mí también me va a llevar a volver a Lima y otra vez habría que retornar porque esta asociación ha nacido en el seno de una institución educativa dentro de las aulas de los niños de primer grado. Esto se ha masificado. No pensamos cuando empezamos el primer año en la parte pedagógica, cuando me dieron una sección de primer grado para poder hacer mis pininos como docente, no pensaba trascender que este grupo podría venirse en el tiempo, ¿no? Con los niños. Entonces, esta oportunidad tenemos un proyecto que queremos hacerlo un evento acá en el distrito de Talavera, en Andahuaylas. A nivel de red de cultores, estamos con el proyecto Tincuy, que va a ser en medio año, donde estamos viendo que los cultores de todas las regiones puedan estar presentes en Lima. La sede va a ser Lima, para poder hacer lo que es el encuentro de los Maxipas, para el encuentro festival de danza, el Hachway, para el conversatorio, la música tradicional, juegos tradicionales y una serie de actividades que debe desarrollarse presencialmente una semana. Ya estaremos seguramente una de las instituciones que nos va a hacer nuestra alianza estratégica será San Marcos. De hecho, el Centro de Folclore San Marcos, como una universidad americana de América, pues y como sanmarquino, desde ya, pues comprometemos a Centro de Folclore que vamos a tener como alianza a ustedes para poder trabajarlo en esta semana, que nuestros cultores lleguen a esta casa de estudios, ¿no? Porque cuántos añoran ser sanmarquinos, y no es tan sencillo ser sanmarquino. En ese sentido, gracias por esta oportunidad. También creo que queda pendiente muchos trabajos que tenemos que, a partir de que estamos ahorita compartiendo con la maestra Isabel, también de las tradiciones de Lima provincias. Y esto como una anécdota para mí, que cuando hablamos de Lima piensan que solamente la metropolitana. Y vemos tantas tradiciones que están, como lo que ocurre en Pampachire, que está al sur de Andahuaylas, que está en las Minabambas, los pueblos que están tradicionalmente vistiendo su traje típico. Pareciera cuando lo ves que van, a veces dicen, no, van a danzar, porque están como si estuvieran uniformados. Entonces pareciera que va a haber un evento de danza, pero no es un evento de danza, es su ropa diaria, que ellos caminan, todos están del mismo color, están con todo negro, están con todo rojo, pero todos están uniformaditos, todos están ahí, porque eso es la forma como llevan su traje tradicional. Entonces casi lo mismo repiten en Lima, provincias. Vemos muchas tradiciones en cada uno de los pueblos, ¿no? como de Yauyos, Guarachirí o Cajatambo, ¿no? Vemos, estando en la capital de Lima. Por eso cuando yo hablo con los chicos en el Callao, digo, profesor, ¿de qué lugar es esta danza? ¿De Lima? ¿De Lima? No, ellos piensan que es metropolitana. Lima, pues, tiene sus tradiciones propias. Entonces, qué gusto de repente compartido esta tarde, creo que hay mucho por hablar. Bien, sin antes, pues, nuevamente agradecer al profesor Rubén. Sigamos encaminando con el trabajo cultural, con el trabajo también gremial. ¿Por qué? Porque como personas mayores que ya estamos, usted que ha caminado bastante, es necesario que tenemos que poner la base. Aunque muchos de nuestros compañeros muchos dicen, se comprometen, se ofrecen y dicen, vamos a hacerlos, pero creo que les gana y al día siguiente declinan, ¿no? Pero creo que la palabra empeñada tiene que continuarse. Es así como hemos empezado el 2020. Sigo de pie con la organización, con Red de Cultores. Muchas veces hemos querido dejar, pero la palabra empeñada es lo más importante. Yo no lo puedo, ya empeñé mi palabra, tiene que cumplirse todo lo que está trazado y estamos en eso. Ancha marca y junta un jaita mapachica muy kichik, ya para allá kichikman, chanca suyumanta pacha, taitanchik José María de Gaspa, pajarizamanta pacha, Andahuaylas yachtamanta. Un fuerte abrazo les envío a todos mis compañeros cultores de tierra adentro de todo el Perú. Les saluda Oliver Astoquilca desde la nación Chanca, de Acuna de José María Guedas, Andahuaylas. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias, maestro. Le pasaré la invitación a Carlos Sánchez, director del Centro Universitario de Folclore. Y realmente, déjenme contar una pequeña confidencia. Ha quedado mucho en el tintero porque una vez, hablé creo que 6 horas con usted, maestro, cuando estuvimos en Satipo de jurados. 6 horas hablamos y el maestro pues contó todo el mundo que había conocido en la cultura tradicional. Gracias, maestro, realmente es un aporte haberlo tenido en esta tarde de conversando sobre folclore. Bueno, Isabelita, tus proyectos y tus palabras de despedida también
en esta tarde que supongo nos ha quedado muy chica, Isabel. Sí, en definitiva, tenemos muchos temas que seguir conversando. Espero que se dé otra oportunidad para poder estar en esta interesante tertulia. Bueno, en esta ocasión yo estoy pasando cargo este año, como proyecto personal, estoy pasando cargo. Estamos invitados con Oliver entonces. Están invitados desde Gracias. ya a participar en la festividad costumbrista del Corpus Christi en el distrito de Guañe Yauyos. Soy una de las integrantes de la junta directiva que está pasando cargo este año y desde ya están invitados. Esta festividad es una de las más representativas del distrito y a nivel de la provincia de Yauyos. También estamos trabajando, se ha reactivado el Comité de Damas Guañinas, justamente para salvaguardar, apoyar la difusión de las festividades costumbristas. Después de 20 años se está reactivando este comité, en el cual también soy partícipe junto a honorables damas guañinas, de las cuales vengo aprendiendo mucho. Como proyecto de institución tenemos también el taller de la 10ª generación de la Embajada Folclórica Auténtica Señor de Cachuy, siempre formando damas para poder seguir danzando, no solamente el negrito, sino diferentes propuestas, como la herranza el 3 de mayo, las pastoras. Vamos a estar también realizando el rescate de la danza tradicional, las payas, ¿sí? Las payas de Guañe, que ya no se interpreta pues hace 15 años aproximadamente, y que lo bailan solo personas mayores de 80 años. Entonces hay ese proyecto también de poder trabajar con varias damas de Guañe. Interesante, ¿no? Sí, justo hace un par de meses tuve la oportunidad de poder entrevistarme con algunas cultoras, de poder conseguir material gracias al apoyo de muchas de las chicas que participan en mi institución. Hemos podido realizar un video que ya lo vamos a proyectar en su momento, y todo esto es para poder seguir practicando esta danza ancestral, es las payas. Entonces, queremos nosotros plasmarlo para que no se pierda en el tiempo, ¿sí? Esos son los proyectos en cuanto a lo artístico-cultural. Y bueno, en el lado personal, seguir trabajando como educadora dentro de mi institución, ahora en semipresencialidad. Agradecer infinitamente a usted, maestro Rubén, al maestro Carlos y a todo su gran equipo de trabajo por invitarnos, al maestro Oliver y a mi persona, para esta interesante tertulia. Estuvo muy, muy buena la conversación, hay puntos que nos hubiese gustado tocar más a profundidad. Yo sé que va a haber otra oportunidad de poder tocar otros temas también. La artesanía me interesa muchísimo. Saludar al grupo de artesanos encabezado por Justo Isla y la señora Teodula Chamilco, y nuestra diseñadora Mayra Gamero, que han participado hace 2 días en Huacho, ¿sí? La región Lima ha organizado un evento de artesanía. Hace 2 días fue el Día del Artesano, si no me equivoco. Entonces, sí. Ha realizado esta exposición muy, muy importante, en las cuales Guañe ha sido representada por estas 3 personas que estoy mencionando, y esto es gracias a un grupo de trabajo que arduamente pues viene realizando esta excelente labor de las mantas, de la platería. Entonces hay que difundir mucho la artesanía, porque sin artesanía no habría vestimenta de danza en realidad, ¿sí? Saludar también a todas las hermosas personas de Huarochirí, y siempre lo voy a decir, es la tierra de mi madre. Saludos a todas las personas de Yauyos, la tierra de mi padre, y en especial pues a toda la familia de quien en vida fue nuestra máxima exponente, Olga Espíritu Javier, la calandria peruana. Con ustedes las acompañó esta tarde Isabel Jiménez desde la tierra de Yauyos y Huarochirí. Muchas gracias. Querida Isabelita, tienes mi admiración, y creo que también del maestro Oliver, en la medida que eres una mujer luchadora, eres directora de tu grupo, te he visto bailar, bailas lindo, y me acabo de dar cuenta que eres una persona muy grata. Te acuerdas de algunos compañeros que te han ayudado en tus etapas aurorales, y has resaltado mucho la figura de la calandria peruana, que es la mamá de una gran amiga como es la maestra Olga Ignacio. Y bueno, Olga Espíritu, ¿no? Una gran mujer a quien tuve el honor de conocer y participar con ella en algunos eventos cuando te enseñaron colegio particular.
Y qué grato haberlos tenido amigos, realmente me voy muy contento. El día de hoy ha sido muy alentadora y alimentadora también, porque hemos visto algunos criterios que quizás los que han visto también este programa van a recordar, porque hemos puesto los puntos sobre las IES. No hemos tocado el tema tan a fondo como lo dijo Isabelita, pero ha quedado material para otra época. Maestro Oliver, maestro Isabel, muchas gracias y estaremos hasta una nueva ocasión. Conmigo, amigos, será hasta el próximo martes a esta misma hora. Para despedirnos vamos a poner una pequeña parte de la danza Las Negritas de Guañe. Gracias.